Bienvenidos todos al panel de Reflexiones Teóricas y Metodológicas en torno a imaginarios y representaciones, 10 años de recorrido. Voy a presentar a los miembros del panel. Ignacio Rifo Pavón, académico de la Universidad UNIACH en Chile. Yutzil Tania Cadena Pedraza, profesora e investigadora postdoctoral en la UNAM, México. Francisco Mendoza Moreira, profesor investigador de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador. Carlos Guillermo Terzano, activista y principal impulsor de iniciativas de inclusión digital para el colectivo trans. Felipe Aliaga, docente investigador de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás, Colombia, y coordinador general de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones Sociales, la RIM. Y la que habla, Lidia Quirola, profesora investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Bienvenido, muchas gracias por venir. Cedo la palabra a Ignacio, que va a empezar. Muy bien, muchas gracias por esta invitación y al público asistente. En esta breve presentación voy a establecer una suerte de marco, una trayectoria de los estudios de los imaginarios sociales, de las representaciones y del discurso hasta el día de hoy, pero será muy breve, ¿de acuerdo? Miren, el siglo pasado comienzan los estudios de imaginarios sociales, concretamente es Cornelius Castoriadis quien inaugura el concepto, la noción de imaginarios sociales, precisamente en su obra, que el próximo año cumple 50 años, que es la Institución Imaginaria de la Sociedad. Desde allí en adelante se comienza con una corriente del imaginario social como una suerte de magma que permite construir a la sociedad. Es decir, vamos a entender el imaginario social desde esta perspectiva como una fuente, como una matriz de significación que les permita a los seres humanos, a las sociedades en concreto, a poder instituir su mundo. ¿Vale? Eso en primer lugar. Luego, el trayecto de los estudios de los imaginarios sociales tuvo, digamos, un peso muy contundente también el siglo pasado, precisamente en Francia, con los trabajos de Gilbert Durand y luego Michel Maffesoli, que vienen de la corriente de Gaston Bachelard y del círculo de Eranos. Para ello, ¿vale? A diferencia de Castoriadis, que para Castoriadis todo es posible mediante la praxis, ¿no? Y esta idea del magma que nos podemos ir superando constantemente, para este grupo del círculo de Eranos, el imaginario es una base que tienen todas las sociedades para poder cohesionarse, pero al mismo tiempo hay un componente arquetípico, ¿vale? Es decir, podemos hacer 100 revoluciones y podemos salir de un espacio de heteronomía, ¿vale? Pero se siguen manteniendo unas mismas cadenas estructurales, sociales, porque el arquetipo está allí, el arquetipo no marcha, ¿de acuerdo? Entonces, en este plano nos situamos en imaginarios sociales, pero posteriormente damos un salto y ya nos centramos en representaciones sociales, ¿vale? Moscovich, representaciones sociales, y esta carrera por intentar identificar representaciones imaginarios sociales llega a América Latina, y que para mí, y esto lo quiero dejar muy de manifiesto, creo que es el polo actual donde hay mayor provecho de interconectar teorías, tanto de imaginario y representaciones sociales. Sin duda, creo yo, por sobre Francia y Europa en concreto, y también con los países anglosajones. ¿Por qué? Porque aquí, en Latinoamérica, se está intentando hacer una suerte de sincretismo entre teorías. Trabajamos tanto la idea de Gilbert Durand, la idea de Castoriadis, tomamos a Moscovici, Chodelet, ¿vale? Estos grandes que eran del siglo pasado, pero al mismo tiempo lo actualizamos con novedosas teorías y trabajos prácticos y temáticas que permiten aplicar esta teoría tanto a representaciones como imaginarios sociales, que es lo que vamos a ver en esta mesa. Así que doy paso a Lidia, que comenzará con un trabajo donde va a presentar sus reflexiones en torno a imaginario y representaciones sociales. En los últimos 20 años, pero sobre todo en los 10 más recientes, es posible constatar no solo el desarrollo de la temática, sino sobre todo un cambio significativo en cuanto a la caracterización de los imaginarios y las
sociales, que en lo cotidiano parecieran ser conceptos paraguas en los que todo cabe. En primer lugar, podemos constatar un cambio en las definiciones conceptuales, que van en una deriva que ya es fácilmente perceptible, de concebir principalmente a lo imaginario o al imaginario como algo ficticio, imaginativo, eminentemente subjetivo, o en relación estrecha con lo estético, lo que lo hacía difícilmente asequible, salvo quizás a través del psicoanálisis o la antropología filosófica o el arte, a una concepción más propia de las ciencias sociales. Actualmente pensamos a los imaginarios en plural como esquemas de interpretación de la realidad, como narrativas significativas productoras de sentido. Son supuestos de trasfondo del pensamiento tanto individual como social y son no reflexivos. Los imaginarios sociales son, parafraseando a Armando Silva, en un texto reciente, categorías de la cognición. Y deben ser entendidos no solo en el plano simbólico, sino en sus concreciones específicas, por ser parte de lo real, y pueden identificarse a partir de sus objetivaciones, las representaciones sociales, que son formas de conocimiento del sentido común que podemos asimilar, hasta cierto punto, a las tipificaciones propuestas por Alfred Schulz. Los imaginarios sociales son motores para la acción, entonces. No son algo artificial, fantasioso, sino que son parte ineludible de la realidad y suponen tanto una dimensión simbólica como una referencia o manifestación material, reitero, que son las representaciones sociales. Si bien el problema para identificar los imaginarios, para los instituyentes e instituidos, para usar la terminología de Castoriadis, y los imaginarios diversos, muchas veces en contradicción e incluso en conflicto entre sí, tanto hegemónicos dominantes como subalternos subordinados, aún permanece y requiere de intuición, imaginación y perspicacia, o sea, identificar los imaginarios que son estratos ideacionales profundos, requiere de una cierta imaginación e intuición por parte de la investigadora o el investigador, además de mucho trabajo. En segundo lugar, y no menos importante, ha crecido en los últimos tiempos el interés por encontrar y aplicar metodologías específicas, muchas veces novedosas para acceder a y estudiar representaciones e imaginarios. El aumento de la masa crítica de investigaciones empíricas ha generado una creciente énfasis en la búsqueda de nuevas formas de identificación, reconstrucción y análisis de estas categorías. En tercer lugar, podemos identificar un desarrollo conceptual producto de las discusiones y la articulación entre diferentes visiones. No todos los participantes en la mesa entendemos exactamente lo mismo por imaginarios y por representaciones, y eso es parte de la riqueza de nuestra línea de investigación. Y además, creo yo que en América Latina hemos logrado aclarar, profundizar y llevar mucho más allá las propuestas de los clásicos del tema como Castoriadis, Durán, Moscovici y Jodelet. Si se conciben a imaginarios y representaciones como distintos estratos simbólicos, como distintas dimensiones, cada uno con sus especificidades, entonces la articulación y complementación de ambos en los análisis que hacemos es muy factible y es además muy fértil. En el plano metodológico, este debate conceptual ha ido unido a la preocupación para encontrar cómo operacionalizar teorías y conceptos y ver cómo funcionan en el trabajo de campo. Podemos decir que si bien las teorías brindan un marco para el abordaje de los imaginarios y las representaciones, cada una por separado muy comúnmente no puede explicarlo todo. Entonces estamos tratando de unir y de compatibilizar enfoques diferentes. En las investigaciones recientes es notorio el elemento de recursividad, un camino de ida y vuelta entre teorías e investigación empírica. Las teorías son explícita o implícitamente el punto de partida de cualquier investigación, pero vamos al trabajo empírico, hacemos estudios de caso y de ahí entonces volvemos a las teorías y podemos reformularlas y podemos enriquecerlas. Por lo tanto, la idea es que las teorías no solo sean un punto de partida para cualquier investigación,
sino que logren ser un punto de llegada y con lo cual podemos enriquecerlas notoriamente. Muchas gracias. Doy el paso ahora a Yutsil Kay. Buenas tardes, y yo lo que voy a platicarles un poco de lo que he hecho es pensar los imaginarios y las representaciones del trabajo. O sea, mi forma de abordar estas fue recuperar un poco la teoría para metodológicamente abordar un tema que a mí me llamaba mucho la atención y que en su momento definí como el estudio de la dimensión simbólica del trabajo, es decir, entender por qué las personas deciden ocuparse en alguna actividad en particular, qué significados se derivan de esta actividad, y el trabajo no solo pensado como esa actividad que se busca por necesidad económica, sino que tiene todo un trasfondo de una dimensión de la vida que es la simbólica, ¿no? Y que tiene que ver con una visión del mundo, una visión de, en algunas partes, pues la misión que uno tiene también en la vida, y cómo seleccionan también a partir de estudiar trayectorias de vida, también entender estas valoraciones que se le dan a las distintas actividades que se hacen. Entonces, en esa trayectoria a mí me sirvió mucho entender primero las representaciones sociales del trabajo, y bueno, desde la teoría de la laboral pues está toda la teoría de Marx, ¿no?, de Weber, y desde la antropología y sociología también de Durkheim. Entonces, Durkheim como este teórico también que nos habla de estas representaciones en lo colectivo y en lo individual, y que tiene que ver con construcciones que se van haciendo de manera que se comparten, ¿no?, socialmente. Entonces, bueno, de allí lo que hice de una manera muy esquemática fue acercarme a las valoraciones que las personas hacen de su trabajo, el propio, y de otro tipo de trabajos, y bueno, ir estudiando estos sistemas de representación y ver cómo se van configurando hegemónicamente, cuáles se comparten y cuáles, ¿no?, también van generando formas de resistencia, ¿no?, a un sistema hegemónico del mundo laboral. A partir de ese momento, y fue sobre una batería en la Ciudad de México, posteriormente me di cuenta que, digamos, para entender la dimensión simbólica del trabajo, también pues la obra de Castoriadis y la institución imaginaria de la sociedad, que también hace toda desde un enfoque marxista, que tiene que ver con cómo instituimos, ¿no?, la forma de pensar el trabajo. Y entonces esta forma de pensar el trabajo desde los imaginarios me llevó a considerar también la relación espacial, es decir, cómo en cada lugar, ciudad, entorno, se va construyendo un sistema se van construyendo estos esquemas de representación del trabajo, pero que van de alguna manera dominando, ¿no?, y que se van institucionalizando de tal manera que eso me llevó también a pensar esta oposición que hasta la actualidad pues se fue construyendo sobre formal e informal. O sea, el mundo laboral se organiza en dos grandes imaginarios actualmente, que es el trabajo formal e informal, y que finalmente, si tratamos de abordar esta dimensión simbólica del trabajo, nos lleva a entender también cómo, a partir de la relación de cómo concebimos el trabajo, en mi caso, muchos de los estudios han sido en la Ciudad de México, entender esa historicidad que hay detrás desde el sistema gremial, que fue mucho en la colonia, cómo se fue cambiando a esta idea de la libertad de elección del trabajo, toda la etapa de las políticas neoliberales y cómo se va cambiando la narrativa en torno al trabajo, y cómo eso en la actualidad también va reconfigurando las valoraciones, ¿no? Es decir, estas representaciones que se encarnan además, ¿no?, que es importante en la diferencia que se marca y que Lidia lo está señalando,
entender que esta dimensión del trabajo se puede entender desde los imaginarios, desde las representaciones, pero que pertenecen a dos